Esta mañana, si quieren, pueden ir a las Escrituras en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16. Esta mañana continuamos en la exposición temática sobre el autoexamen como individuos y como comunidad en el cuerpo de Cristo. Estábamos en un viaje, ¿verdad? Por casi 2 años en las cartas de Pablo a los Corintios, y al concluir nuestro estudio era apropiado que aplicáramos lo que vimos y más que nada hacer un pequeño examen por nuestra cuenta como individuos y como iglesia. El domingo pasado analizamos la autenticidad, eso, de nuestro fruto. Nos basamos en Marcos capítulo 11, si eran auténticos nuestros frutos. Podemos caer en la posibilidad de ser muchas hojas y nada de higos, ¿verdad? Podemos, así como Cristo apuntó a ese higo, ese árbol, y lo condenó, y desde la raíz murió el árbol. Y por enseñar muchas hojas, implicar que había mucho fruto, pero al fin no había fruto. Estamos llamados a producir frutos espirituales, pero nosotros también estamos llamados a la santidad y a la madurez. Y esta mañana examinamos la santidad, y por eso estamos aquí en 1 de Pedro, capítulo 1, otra vez, versículos 13 al 16. Pero también debemos lidiar con la madurez para producir y abordar la santidad como creyentes individuales y como iglesia. Santidad y madurez, aunque son diferentes, van mano en mano. Antes de entrar a nuestro texto, debemos abordar la definición de la santidad. Dios es santo y espera que su pueblo actúe en santidad y sean santos. El problema que muchos cristianos profesan es que no entienden la santidad. Muchos cristianos profesan ser cristianos, pero no entienden qué es la santidad. Y si me permiten, quiero intentar definirlo bíblicamente esta mañana de una manera más simple, de la manera más simple posible. Y mi esperanza es que nos haga meditar y que nos lleve a una profunda examinación para nuestro propio crecimiento espiritual. Vamos a orar. Padre Celestial, venimos a ti, Señor, porque tú eres santo y todopoderoso, y no queremos venir a conocerte con nuestra propia inteligencia o entendimiento, sino, Señor, pedimos de ti que nos enseñes, que tu Espíritu nos guíe y que nos dé sabiduría para conocerte, Señor, y poder ver tu palabra. Gracias te damos, que te honremos en todo lo que hacemos esta mañana, para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén. La santidad es un adjetivo. La palabra santo describe a Dios y está basada y establecida por Dios. La palabra aquí primeramente es un adjetivo, es una descripción de Dios. También nos da una orden y se convierta en el verbo, se convierta también en un verbo. Sed santos, es un verbo haciendo una acción. Debido a que la santidad es uno de los atributos de Dios y también es algo que Dios es. Y Él espera lo mismo de su pueblo. Es algo por lo que nosotros como su pueblo debemos de esforzarnos a hacer
como Él. La razón por la cual la santidad puede ser difícil de describir es porque proviene de un ámbito diferente. Es algo que proviene de un Dios sobrenatural que no existe en nuestro reino, no es de este mundo. John Golding comenta, dice, ser santo es pertenecer a un ámbito diferente al de lo cotidiano, lo mundano, lo humano, lo creado. Es pertenecer a un reino celestial, al mundo sobrenatural. Decir que Yahweh es 3 veces santo es decir que Yahweh o Jehová es lo último en la sobrenatural, extraordinario, increado celestial. Nadie lo creó. John Webster lo resume y dice, en resumen, la santidad de Dios es el estado único de gloriosa separación de Dios. La maravillosa magnificencia metafísica de Dios, pero también su superioridad moral sobre sus criaturas. Cuando leemos las Escrituras y vemos ahí ser santo porque yo soy santo, su significado para nosotros como creyentes puede significar muchas clases de santidad. No nomás una, muchas clases de santidad. Podemos ver estas diferentes clases en que somos santos, primero en nuestra elección, también la vemos en nuestra posición, la vemos en nuestra perseverancia y en el proceso de santificación o perfección. En nuestra elección fuimos elegidos para la santidad. Dios llama y crea a un pueblo santo. Israel fue llamado a ser el pueblo santo de Dios, apartado de todas las otras naciones. Deuteronomio 26, 19 y 28, 9. En Éxodos 19, 6 dice, seráis míos como un reino de sacerdotes y una nación santa. Hubiera un representante real, sacerdotal de Jehová en la tierra. Y por lo tanto, un reflejo de la propia santidad de Jehová o de Yahweh. Sería santo para mí, dice Dios, porque yo, Jehová, soy santo. Y os he escogido entre las naciones para que seas míos. Levíticas 20, 26. Y cuando Jesús vino a edificar su iglesia, y nosotros también nos pone en posición de elegidos. La iglesia somos llamados a ser santos también. Entonces tenemos santidad también en nuestra posición. Hay santidad en nuestra posición. Como, no nomás como elegidos, pero en nuestra posición. Como creyentes, todos estamos unidos en Cristo y debemos estar en unión con Cristo y posesamos el Espíritu regenerado que nos coloca en una posición de santificación por nuestra unión en Cristo. Esa es la posición en la que estamos, en santificación. Los creyentes somos consagrados y apartados por Dios. Fuimos apartados específicamente para su uso divino. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice, según la presencia de Dios Padre, en la santificación del Espíritu, para la obediencia a Jesucristo y para ser recordados con su sangre. Pablo se refiere a nosotros en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2, y esto es asombroso, agárrense, ya hemos ido por esta carta, pero quiero que vean. También dice Pablo, en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2, dice, como la iglesia de Dios, santificados
santificado en Cristo Jesús. Hermanos, la iglesia de Corintio estaba enredada en feas divisiones, en inmoralidad sexual, en incesto, en idolatría, y sin embargo Pablo todavía puede referirse a ellos como santificados. La iglesia es santificada por la sangre, porque somos suyos, somos santos, santificados, aunque a veces no actuamos como santos, santificados. Eso es asombroso. Luego hay otra clase de santidad. Somos santos por la perseverancia que vive en nosotros. Hay una perseverancia de los santos, hay una perseverancia que vive en nosotros. Avanzamos hacia el progreso si somos de Él. Hay algo en nosotros que va a perseverar hasta el fin, porque Dios nos llevará hasta el fin, hacia el progreso. Progresamos. Se espera que como creyentes persigamos nuestro santo llamamiento viviendo una vida santa. Es un llamado. Evitamos, como gente y pueblo de Dios, evitamos la corrupción y la contaminación del pecado. Y buscamos activamente, no estamos ahí sentados nomás, sino activamente buscamos la santidad en la vida cotidiana hasta el día que regrese nuestro Señor Jesucristo. La santidad busca la perfección. Como creyentes debemos esforzarnos por alcanzar la perfección. Jesús manda a sus discípulos: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48. Hay una mentira del diablo que oímos en las iglesias que dice: no todos podemos ser perfectos como Cristo. Nunca vamos a poder ser como Cristo. ¿De qué sirve si no vamos a poder ser perfectos como Cristo? Eso es una mentira de Satanás, porque estás llamando a Dios mentiroso, porque se trata y dice Dios ser perfectos, pues vosotros como su Padre Celestial es perfecto. Y nos manda muchas veces en la Biblia. ¿Por qué? Porque es un proceso. Debemos, aunque nunca vamos a ser perfectos de este lado de la tierra, debemos tratar de perseguir la perfección de Cristo, porque hemos sido comprados por su sangre para su divino propósito, y porque hemos sido comprados, somos de Él. Dios nos está haciendo más y más en la imagen de nuestro Señor Jesucristo, de un grado de gloria a otro grado de gloria. La palabra de Dios dice que estamos siendo más y más, siendo en la imagen de Cristo Jesús hasta el día que tu salvación sea perfeccionada, y eso es cuando Cristo venga. Por eso la palabra de Dios dice que estamos siendo salvos. Para aquellos que están siendo salvos, muchas veces lo vemos la salvación como que ya soy salvo, ya acabé. No, hermanos, hay mucho más que venir. No te imaginas. Tu salvación aún no está perfeccionada. Has sido salvo, has sido apartado, pero un día vendrá Cristo y se manifestará tu salvación total y perfecta. Esa es la meta, de seguir en la perfección. Y cuando vemos esto, se trata más de nuestra relación y no de perfección de pecado. No se trata de que vamos a estar sin pecado, se trata de que seguimos en nuestra relación más y más y nos hacemos en la imagen de Cristo Jesús. Amén. Deuteronomio 18:13 dice: serás irreprochable delante del Señor tu Dios. En otras palabras, debes apuntar hacia el estándar de vuestro Padre Celestial. Es lo que está diciendo. Debemos de apuntar, tenemos un estándar. Y el estándar es nuestro Padre Celestial. No tu vecino, no los pastores, no los cristianos, los misioneros. Debemos de seguirlos a ellos como ejemplo porque ellos siguen a Cristo. Pero el estándar no es tu vecino y no es los demás en la iglesia. El estándar tuyo es Dios y su palabra.
su palabra. No se trata de pureza moral, sino de apartamiento, apartados. La idea es que Dios está separado, diferente de su creación, tanto en su naturaleza como en la perfección de sus atributos. Dios ha abierto la puerta y nos llama a venir a Él y compartir con quien es Él. Es algo asombroso. Es increíble. Los atributos de Dios son todos santos. Su amor, su justicia son todos santos. Él no es un super hombre que se ha apartado de nosotros, que está allá arriba en una montaña que no podemos alcanzar, sino que es un Dios que ha elegido hacernos su posición, y su santidad es más algo que nos poese más de lo que nosotros le poseemos a Él. Él te posee a ti. Tu santidad, la santidad de Dios te posesiona a ti, más que tú la posesionas a la santidad de Dios. La santidad es un don que actúa dentro de nosotros, es un regalo. La santidad no es algo que podemos producir nosotros. Es algo que pasa instantáneamente cuando tú llegas a la regeneración, cuando tú has sido salvo, cuando Cristo viene, el Espíritu de Dios te regenera. Ahí en ese momento eres santo por el don que te ha dado Dios. Creces en santidad, pero eres santo instantáneamente. Tu espíritu es nuevo, has nacido de nuevo. Ya estás perfectamente maduro en el espíritu, eres maduro, ya no te falta madurez en el espíritu, ya no te falta santidad en el espíritu. Cuando naces de nuevo eres perfecto y santo como Dios Padre, pero como vivimos en esta carne, ahí es donde tenemos el conflicto. Pero ahora ya no vivimos en la carne, sino vivimos en el espíritu. Y ahora queremos mortificar esta carne para poder alumbrar la santidad de Dios. Amén. Es inmediato, una vez que se nos da el poder omnipotente del Espíritu santificador. La santidad es a la vez un don y un proceso. Es un regalo, pero es un proceso porque crecemos en la imagen y la santidad de Dios Padre. Somos liberados inmediatamente de todo pecado y por otro lado progresamos poquito a poquito en la santidad, gradualmente. 2 Corintios 7:1 dice, así que amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora que tenemos una mejor idea sobre la santidad, vayamos rápidamente a ver la madurez. Aunque es diferente a la santidad, es esencial para nuestra caminar en santidad. La madurez y la santidad están mano en mano. La santidad es por fe y por lo tanto una experiencia presente e instantánea, pero la madurez, por el otro lado, es un proceso natural que implica conocimiento y disciplina. La madurez es el resultado de la experiencia, las pruebas y los conflictos. Es un proceso de desarrollo natural y gradual que requiere tiempo. No puedes brincar pasos. No puedes llegar ahí más rápido y brincar pasos. La palabra de Dios es clara. Pedro dice que tenemos que pasar por ¿qué? El fuego. Tenemos que llegar al cielo con tribulaciones y problemas. No hay de otra. Así es. Así es. Y eso
Dios lo hace para madurarnos y depender más en Él. Amén. Depender más en Él. Esto es cuando más conocemos a Dios, más maduramos, más lo amamos y más aspiramos a amar a nuestro Señor, nuestro Dios, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Aquí está la clave, hermanos. Cuanto más se conoce y amas a Dios, más el alma lo sigue ferventemente. Salmos 63, 8. La madurez espiritual se logra al llegar a ser más como Cristo. Después de la salvación, todo cristiano comienza el proceso de crecimiento, un crecimiento espiritual, con la intención de madurar espiritualmente. Esa es la intención. Pero eso, la santidad y la madurez van mano en mano. Por eso, la santidad y la madurez van mano en mano. Mi oración para nuestra iglesia no es solo para la santidad, sino también por la madurez. Necesitamos santidad como iglesia, loma alta, y necesitamos madurez. Lo necesitamos y deberíamos pedirlo. La madurez cristiana requiere un reordenamiento radical de las prioridades de uno. Tienes que volver y hacer y quitar y poner algo radical, hacer algo radical en tus prioridades. Tienes que cambiar tus prioridades. Tienes que cambiarlas. De un paso a paso, podemos ver que ahora ya no agradamos a nosotros, sino ahora nuestra prioridad es agradar a Dios y aprender a obedecer a Dios. Nuestras prioridades cambian. Si eres cristiano, tienes que volver a hacer tus prioridades. Y ahora lo que te place a ti ya no es, sino es lo que le place a Dios. Y ahora aprendes a obedecer a Dios. La clave de la madurez es la constancia. Tienes que ser constante. Constante. Tienes que perseverar, tienes que ser perseverante, tienes que seguir haciéndolo. Y eso es lo que falta. Muchos somos, ¿cómo se dice la nieve cuando cae? Las snowflakes. ¿Cómo se dice snowflakes en español? Pues la nieve, ¿verdad? Cuando cae. ¿Qué pasa? La nieve, un granito de nieve. ¿Qué pasa? Qué bonito y luego cae y se deshace. ¿Verdad? Y así somos, caemos bien bonito, pero nos deshacemos. Por eso en inglés, una persona que no es constante, que no es dependible, les dicen flakes. ¿Ves? Les dicen que son un granito de nieve porque se desaparece. Se desaparece. Consistencia. Donde la gente puede decir, yo puedo depender en ti. Yo puedo depender en ti. En todos ramos de nuestras vidas. Sea en nuestra vida privada o sea en nuestra vida pública. La clave de madurez es constancia y perseverancia en hacer aquellas cosas que sabemos que nos acercan a Dios. Si algo que estás haciendo, la madurez es decir, voy a leer esto, voy a ver esto, voy a comprar esto. No, pastor, pero ¿cómo nos vas a decir de comprar? Me voy a ir de vacaciones, voy a hacer, no, Señor, no te metas con mis vacaciones. No, quiere decir que todo lo que vas a hacer, si bebes o si comes, hazlo para la gloria de Dios. Quiere decir que cada vacación, cada cosa que haces, cada momento, tienes que meditar y en la madurez es decir, esto me está acercando más a Dios.
tus amigos, tu trabajo. Tienes que decir, si mi trabajo me está separando de Dios, dale shine. Señor, ayúdame a que cambie algo en mi trabajo o a que me cambies de trabajo. Si mis amistades me están haciendo no acercarme a Dios, entonces cámbiame de amistades, Señor. No quiero pisar callos, pero eso es lo que dice la palabra de Dios, no yo. No yo, hermanos. Dios habla más fuerte, dice, si tu madre, tu hijo, tu padre, o sea, tus hijos. Amén. Tenemos que ser constantes en la perseverancia en cosas que sabemos que nos van a alcanzar a Dios. ¿Qué son algunas de esas cosas? Leer la palabra de Dios, estar bajo la predicación. Ven aquí para que la palabra se exponga y para que puedan tener mejor entendimiento. Conectarte en todos los estudios y las actividades que hay para enseñarte la palabra de Dios. Tener tu propio tiempo en las Escrituras. Servir. Ser buenos mayordomos. Compañerismo y oración. Eso es lo que necesitamos. Sin embargo, no importa cuánto trabajemos en estas cosas, nada de esto es posible sin la habitación del Espíritu Santo dentro de nosotros. Puedes hacer todas estas cosas. Unos podemos ser muy buenos estudiantes, podemos estar en tiempo, podemos hacer todas estas cosas y tener disciplina, pero sin el Espíritu Santo no sirve. Amén. Al mismo tiempo, tenemos que ver eso. En Gálatas, capítulo 5, versículos 22 al 23, se nos da una lista de los frutos de la madurez espiritual. Estas son características de la madurez espiritual. Y mi pregunta para ti es, ¿tienes esa lista memorizada? ¿Tienes esa lista memorizada? ¿La comparas con sus acciones en tu vida diaria? Comparas esa lista y dices, deja veo si estas cosas están en mi vida. Ahora en día, ¿cómo me porté? ¿Qué hice? ¿Qué son mis características de hoy? Nunca madurarás. Y menos, al menos que lleves la palabra de Dios en tu corazón. Si no te estás memorizando escrituras, si no estás en la palabra de Dios, olvídate. Olvídate. Nunca vas a llegar a la madurez. Cuando nos convertimos en cristianos, recibimos todo lo que necesitamos para la madurez espiritual. No hay excusas de que, Señor, no tengo esto, no tengo esto, no tengo lo otro, mira, no tengo nada. Dice la palabra de Dios, dices que Dios es un mentiroso. Si acaso dices que no tienes todo lo que necesitas para madurar. No, pues ellos maduran más porque ellos tienen esto. Ellos maduran más porque ellos maduran. No. Ten cuidado de llamarle a Dios mentiroso. Porque la palabra de Dios que nos ha dado todo lo que necesitamos para madurar espiritualmente. Pedro nos dice, el poder divino de Dios nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida. Todo lo que necesitas para la vida. Buscar el reino de los cielos primero y su justicia y todo lo demás que te lo voy a dar en la vida. Dios te va a dar todo lo que necesitas para vivir, no lo que quieres y no como vivir por el vecino y quiero comer esto. No, te va a dar todo lo necesario para la vida y para la piedad, para que seas santo, mediante, ¿cómo? Al conocimiento de aquel que nos ha llamado para su gloria y excelencia. Segunda de Pedro 1:3. Hermanos, la Biblia nos dice, Cristo mismo dijo, Él es el verbo, es la palabra de Dios y vino y dijo, el hombre no vivirá solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Pero somos ignorantes en la palabra de Dios, no escuchamos, nos distraímos. ¿Venimos preparados o no? Solo Dios es nuestro recurso. Dios usa maestros, a pastores, usa gente, usa libros, usa el uno al otro, pero Dios es nuestro recurso para todo
lo que es piedad y madurez y conocimiento. Todo viene a través, por gracia de Dios. Pero ¿sabes qué? Somos responsables, cada uno de nosotros, de tomar la decisión de obedecer. Tú tienes la libre albedrío. Libre albedrío. Cuando viniste a Cristo, antes no sabías lo que era lo bueno. Sabías lo que era lo bueno moralmente, pero no entendías a Dios, la santidad. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede venir a Él. No hay ningún justo. Nadie tiene justicia perfecta. Nadie. Estaba ciego y todo lo que sabías hacer es pecar. Pero cuando vienes a Cristo, ahora recibes una libre albedrío. Ahora tú eres libre y sabes que puedes obedecer es correcto y no obedecer no es correcto. Ahora no tienes excusa. Ahora puedes escoger agradar a Dios y obedecer a Dios. Eso es tu responsabilidad, la tuya. Tú decides si obedeces o no. Entonces ser eficaz y fructuoso en el conocimiento del Señor es el corazón de la madurez espiritual. Ahora ya que tenemos un mejor entendimiento de lo que es la madurez y la santidad, vamos a ver nuestro texto rápidamente. Dice así, versículo 13. Por lo tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en el espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá, en la gracia que se les traerá, en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos de antes, que estaban en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Mientras manejaba al regreso de San Antonio, tomamos un pequeño viaje de 2 días, pero se enfermaron los niños, ahí estuvimos en el hogar donde Sandy se tuvo que quedar con una de las niñas y nosotros fuimos al zoológico y estuvimos ahí en San Antonio. Y cuando venía de regreso, era en un viernes, eso es, la carretera estaba llena de gente que viajaba debido a las vacaciones de primavera. Tantos patrulleros, pura patrulla en todos lados, en la carretera. Y tantas luces de freno brillante rojo, tantas luces de freno. Una vez que veían a los autos blanco y negro. Venían con la pata sumida, pero después nomás veías luces por todos lados. Yo sé que aquí ustedes no hacen eso, pero hay gente en la carretera, créanlo, que le dan un poquito más de lo que deben de darle. Y nomás veían a la patrulla y nomás se miraba puros frenos, hasta tú sabías, oye, deja checo cómo vengo. Todos aceleraban, pero cuando viene al patrullero rápidamente frenan para llegar al límite de velocidad requerido por la ley antes de que sean vistos. Esto es muy parecido a lo que hacen muchos de nuestros felegrines, de nuestras iglesias, nuestros miembros hoy en la iglesia, hermanos. Es bien parecido. Se hacen pasar bien cuando saben que alguien los está mirando, pero el resto del tiempo bajan sus estándares. Cuando están enfrente de la gente, ¡oh! No, son una moneda de oro. Pero todo el otro tiempo, cuando no se están viendo, bajan sus estándares. No hay mucha diferencia
entre la congregación de hoy, entre los peregrinos de hoy y los del mundo. Excepto que los peregrinos pueden ir a la iglesia. Hay muy poca diferencia entre lo que el mundo ve y lo que ven los cristianos cuando se trata de programas de televisión, películas, músicas y medios sociales. Muy poca diferencia, incluso se trata, incluso hasta el tiempo que dedican a hacerlo es igual que el mundo. Por eso no es extraño y no nos debe de sorprender que nuestros jóvenes cristianos están involucrados en la inmoralidad sexual en la misma medida que aquellos que no profesan ser cristianos. Eso es lo que sucede cuando la iglesia pierde su búsqueda de la santidad. Eso es lo que sucede cuando la iglesia no persigue la santidad de Dios. Eso es lo que pasa. El mundo ha influido a la iglesia en lugar de que la iglesia influya al mundo. Pedro aquí escribe a muchos que provenían de otros, de entornos paganos. Ellos venían de un mundo bien pagano. Aquí Pedro les está escribiendo esta sección o esta carta. Vivían en una sociedad pagana donde había una gran presión para conformarse. Pedro llamaba a sus lectores, aquellos que estaban escuchando, que iban a escuchar su palabra, la santidad, los llamaba a la santidad a la luz de la venida de Cristo y al carácter santo de Dios que nos llama a la salvación. Puedes marcar aquí 3 cosas que Pedro nos dice que nos enfoquemos para poder ser personas santas. Y si has tomado una de la clase que tenemos de estudio inductivo, si se te quedó algo, es circular. Cuando ves este texto vas a ver 3 cosas y si quieres ahí márcalas. La primera cosa que Pedro nos dice que nos enfoquemos es, debemos centrarnos en la venida de Cristo. Debemos centrarnos en la venida de Cristo. La segunda cosa que puedes circular es, debemos ser obedientes en toda área de la vida, no nomás en partes de la área, no nomás en esto o el otro, sino en todas áreas de la vida. El 3 punto aquí que vemos y podemos circular es, debemos crecer en nuestro conocimiento de la santidad de Dios. Y si me pasaría al versículo 17, agregaría santidad en el temor del Señor. Pero eso sería para otro día. Cuando Dios nos llama a la santidad, significa que debemos ser apartados del mundo para Dios, separados de todo pecado, pero dado que el pecado habita profundamente en nosotros por ser criaturas caídas, Pedro nos da estas 3 cosas en las que debemos concentrarnos. Dicho esto, quiero dejar en claro que no se puede llegar al cielo tratando de ser santo. Otra vez, quiero aclarar esto. No se puede llegar al cielo en tratando de ser santo. Las buenas obras nunca podrán pagar la pena de nuestros pecados. Solo a través de la sangre de Cristo se puede satisfacer la justicia de Dios. Debemos poner nuestra confianza en Él. No es nuestras buenas obras, pero sí nuestra fe en Cristo es genuina. Esto es lo que va a pasar. Si es genuina tu fe, de verdad, resulta en una vida de santidad progresiva. No eres santo porque tratas de ser santo, sino eres santo como resultado de aquel que te compró por un precio y murió por tus pecados para que tú puedas ser santo. Amén. Si una persona no lucha contra el pecado, aquí te voy a poner esto. Aquí estamos todos aquí presentes, todos escuchen bien esto. ¿Ok? Pongan sus manitas aquí, mira, para que puedan escuchar bien. Por eso oramos y... ¿Por qué, papá, tengo que poner mis manos así y cerrar mis ojos? Para que no te distraigas, para que no andes tocando, para que te enfoques en tu oración.
¿verdad? Escuchen. Los que profesan ser cristianos aquí, jóvenes o ya que tengan años, quiero que esto es bien importante. Si una persona no lucha contra el pecado y no busca crecer en santidad, es dudoso que su fe fuera una fe salvadora. Si no te interesa la palabra de Dios, si no te agrada la palabra de Dios, si realmente no anhelas la palabra de Dios y no vas a anhelar la santidad, no vas a querer crecer la santidad, no vas a querer pelear contra el pecado. Vas a dejar que todo pase, no hay pelea, no hay pelea. Hebreos 12:14 dice, sin santidad nadie verá ¿a quién? Al Señor. Pedro aquí en nuestro texto nos muestra 3 cosas en las que debemos enfocarnos para ayudarnos a crecer en un estilo de vida santo para aquellos que han confiado en Cristo. Si no peleas contra la santidad, si no peleas para estar en la palabra, si no peleas para crecer en santidad, entonces dudamos que si de verdad tienes fe salvadora. En el versículo 13, el tema más olvidado, y quiero que escuchen porque esto nos pasa en nuestra iglesia, no importa qué tanta verdad tengamos y qué iglesia expositiva y todo, al fin Dios es el que da conocimiento y regeneración, no nosotros. Puedes estar en la iglesia más perfecta que pueda haber en la tierra con exposición y tener grandes predicaciones, pero Dios sigue siendo aquel que da la salvación. Y al contrario, si estás en una iglesia así donde se predica la verdad y no la aceptas y la rechazas, peor va a ser para ti en el día de juicio. Escuchar la palabra de Dios sobre una iglesia chiquita o grande donde la palabra de Dios se predique, escuchen esto, es una maldicia o una bendición. Una bendición porque puedes crecer en santidad saludablemente, o una maldición porque un día Dios te va a poner a contable de todos los sermones, todas las palabras, todas las enseñanzas que se te hicieron de verdad y vas a ser condenado contra eso. Amén. Por eso dice, y por eso nos pasa esto, hermanos, el tema más olvidado y menos predicado hoy en día, que es bien difícil ignorar, pero que de alguna manera no se enfatece, es centradas en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya no se predica eso en las iglesias, que viene Cristo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque ¿sabes qué, Señor? Vivimos en un día, en una generación donde, Señor, todavía no vengas porque, híjole, quiero ver a mis nietos crecer. Señor, no vengas porque no me ha casado y quiero casarme y quiero tener hijos. Señor, no vengas porque, estoy esperando esta promoción. Señor, no vengas porque, híjole, quiero esa casa o me están construyendo o quiero acabar mi educación. Déjame acabar mi educación y comenzar mi vida. Señor, no vengas ahorita porque no quieren que venga Cristo. No se preparan para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No nos mueve la venida de Cristo porque no se predica la venida de Cristo. Pero ¿cómo estamos cuando viene gente a visitarnos? ¿Qué hacemos, hermanos? Viene fulano de tal, órale, tú limpia tu cuarto, tú haz esto, mira que estén bien, que vamos a preparar todo muy bonito, porque anhelan la venida y la visita, pero no la de Cristo. Por eso yo le digo de repente a la familia, viene visita, porque para que se pongan a limpiar bien. Porque es cuando viene la visita que, qué mugrero tenemos y ahí estamos y que limpiamos ahí un poquito enfrente por si alguien se asoma, no nos vemos como unos cochinos. Le despistamos, pero ahí viene alguien y ¿qué hacemos? Van a entrar a la casa, órale, vamos a tratar de darle una limpia, échale fabuloso para que huela limpio, órale.
Pero para Cristo, ¿qué tal nos preparamos para su venida? Que es el Rey de Reyes, que según es tu Salvador y tu Señor. Por eso en veces yo cuando voy a ir me paro afuera o te llamo que voy, no trato de... ¿Por qué? Para que te prepares, ¿verdad? Pero Dios no quiere nomás parte de tu vida, quiere toda la vida. Por eso cuando entramos a las casas, aquí no te metas, acá sí te metas, acá, oye, no te van a meter al closet allá, ¿por qué? Porque en ese cuarto metimos todo el mugrero, en ese cajón echamos todo lo que estaba ahí, todos tenemos ese cajón de cosas que nomás ahí están tiradas. Todos tenemos el closet, ese closet que no lo abras porque se viene toda una montaña de cosas. Pero aquí puedes caminar, porque aquí estoy bien bonito. Dios no quiere nomás parte de ti, quiere todo de ti. Te llama todo. Te llama todo. ¿Y sabes por qué pasa esto? Porque hay un movimiento. Hay un movimiento, hermanos. Hoy, que no les importa que viene Cristo. Hay dos mandatos aquí. El primero es, preparen sus mentes o fíjense en su esperanza. Ese es el primer mandamiento. El segundo mandamiento que vemos aquí en nuestro texto es sean santos. Entonces todos los demás verbos aquí dependen de estos dos mandamientos principales. Pedro está diciendo aquí, apriétate vuestro cinturón, amárrate el cinto, prepárate tus mentes para la acción, para la guerra, mantente sobrios, fájate vuestra esperanza en la gracia que os ha sido traída por la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí sí que tenemos el primer punto, mantenernos de esperar o enfoquémonos en esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo, en la esperanza de gracia que vendrá cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos una idea de estar mentalmente preparados para el combate en el ambiente de la santidad. El punto es que la santidad comienza en tu vida de pensamiento. Aquí está el punto. La santidad comienza en tu vida de pensamiento. Lo que pensamos determina cómo vivimos. Por eso vives como vives, porque es como piensas, no como dices. Mucha gente dice, no, Dios es santo, no me quiero quitar, pero tus pensamientos son otra cosa y por eso vives así. Por eso vives así. En tu vida cristiana práctica debes lidiar con el pecado en el nivel del pensamiento. Ahí comienza todo, el nivel del pensamiento. Cuando tengas pensamientos malos, confiésalos inmediatamente a Dios. Reprende, quita esos pensamientos y reemplázalos en pensamientos de Dios y en su palabra. Por eso es tan importante que tengamos la palabra de Dios en nuestros corazones. ¿Cómo un hombre joven puede tener pureza y puridad, ser puros? Tomando ¿qué? Tu palabra, Señor. Su palabra. No debemos de ser orgullos. Admite si tienes envidia de alguien. Te dio envidia. O quizás a lo mejor, híjole, me cayó mal esto. Confiesa y pídele a Dios que te reemplace esos sentimientos con su amor para esa persona. Si deseas una persona y la codicias y ves a la persona en el trabajo, en la iglesia, donde sea que andes, y estés ahí pensando, ocúpate y córrele inmediatamente, mentalmente y físicamente. Muchas veces ahí estamos pensando en alguien y le damos el pensamiento y tenemos infidelidades en la mente. Pero tienes que huir.
físicamente y mentalmente. Esto es por lo que Pablo quiso decir cuando dijo en 2 Corintios 10:5, llevad cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo se deduce a las cosas ocultas en tu mente. Ahí es donde está todo, las cosas ocultas de tu mente. Eso va a decir si tu cristianismo es falso o es real. Ahí es donde tú vas a saber en la profundidad, en lo oculto de tu mente, si tu cristianidad es falsa o es real. Puedes engañar a todos los demás, pero Dios conoce tus pensamientos. Si estás fingiendo y no cultivas una vida de pensamientos santos, tarde o temprano saldrá a luz en alguna forma tu pecado para que todos lo vean. Todas esas personas que cometen adulterio, que cometen fraude, que cometen cualquier pecado de esa forma, tienen una cosa en común. Una cosa, cada uno de ellos lo pensaron primero. Todo comenzó aquí. Todo comenzó aquí. Necesitas proteger lo que entra a tu mente. Si alimentas tus pensamientos diariamente con la inmundicia sensual y el materialismo de las televisiones y los medios sociales, y rara vez te alimentas con la palabra de Dios, nunca llegarás a ser una persona santa. Nunca. La santidad comienza en nuestra mente y debe continuarse a perseguir a nuestro Señor Cristo Jesús, porque Él es el Salvador y en la salvación hallamos misericordia que vamos a experimentar un día cuando Él pueda regresar. Esa misericordia va a ser completa, hermanos, un día cuando Él regrese. Eso nos debe de motivar a también tener nuestros pensamientos cautivos, sabiendo que cuando Él venga seremos transformados a su imagen perfectamente. Por eso debemos estar sobrios, es decir, estar alerta y tener dominio propio. Tener claramente, tener buen juicio. Este estar sobrio se utiliza como clasificación de los ancianos y los diáconos. Esta es una de las clasificaciones que todos debemos de alcanzar. Lo que debemos recordar aquí es que estamos apartados de este mundo. Este mundo no es tu mundo. Estamos en territorios de enemigo y no puedes alimentar tu mente con la inmundicia del mundo. Nunca vas a ser una persona santa si lo haces. Vas a perder porque el diablo es un león rugiente que busca a derrotarte. Hermanos, Dios no nomás va a destruir este mundo, esta tierra. Dios va a destruir el cielo, las nubes, el sol, las estrellas. Va a destruir el cielo y la tierra. Y nos va a dar un nuevo cielo y una nueva tierra. Todo lo que te vas a aganchar en este mundo va a ser destruido. Hasta el cielo va a ser destruido. Nada en este mundo va a sobrevivir. Si tú estás anclado a este mundo, serás destruido con el mundo. Y eso habla de nuestras amistades. Habla de todo que hay en este mundo. Ten cuidado. Debemos recordar que la vida santa, o debemos recordar la vida santa a la luz de la venida de Cristo, porque eso es motivada por gracia. Pedro dice, fijen completamente su esperanza en la gracia que se les detraerá en la revelación de Jesucristo. La gracia de Dios es la motivación para una vida santa. Puedes imaginarte la razón en la que Pedro está escribiendo esta carta, hermanos. Sus lectores estaban pasando pruebas intensas, pruebas que nosotros no hemos ni pasado, hermanos.
Pero Pedro está diciendo, ya han probado la salvación de Dios en Cristo, pero eso es solo el comienzo. Sigan adelante, aguántense. Todas esas pruebas no se comparan a lo que ha de venir. Esa gracia futura debe de motivarnos a vivir vidas santas ahora mismo, sin importar cuánto sufrimos. Entonces, desarrollar un estilo de vida santo es centrarse en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Versículos 14 y 15, segundo punto. Falta uno más. La obediencia al Padre en toda la vida lleva al pueblo de Dios a ser santo. La obediencia. Para ser obedientes tenemos que romper algunas cadenas de nuestra vida pasada. Versículo 14, no os conforméis a las composiciones anteriores que tenías en vuestra ignorancia. Antes eras ignorante y ahora ya sabes. No tienes excusa. Pablo también dice en Romanos 12:2 que no os conformáis a este mundo, sino ser que transformados mediante la renovación de nuestras mentes para que podamos saber cuál sea la voluntad de Dios y la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Nuestra vida interior era una vida nuestra vida anterior era una vida de satisfacción y deseos egoísticos. Nos queríamos nosotros placer a nosotros mismos. Aquí no está reflejando solo a la lujuria sexual, sino a toda clase de egoísmo, como la riqueza, el poder y el placer. Fuimos tomados por estas concupiscencias porque estábamos en el mundo como incrédulos ignorantes. Pero como cristianos, al crecer en nuestro conocimiento de Dios, ahora tenemos la libre albedrío para no dejarnos llevar por nuestros deseos egoísticos. Rompemos las cadenas del viejo hombre y de vivir egocéntrico. Y ahora en Cristo vivimos bajo su señorío y para sus propósitos. Hoy tenemos un cristianismo muy superficial debido a un movimiento. Y este movimiento se llama Invita a Jesús a tu corazón. Es el movimiento que hay, que vino estos años. Invita a Jesús a tu corazón. La única invitación que vemos aquí que se hace es al cristiano que dice, ven a mí, ¿verdad? Cristo le dice, ven a mí, mi yugo es liviano. ¿Y de qué están hablando? Está hablando de un cristiano que está abajo. Las invitaciones que tenemos aquí de página a página es cuando se abre la palabra de Dios, Dios te invita a que la escuches y te invita a que hagas una decisión. Te invita a que hagas esta decisión. ¿Te vale? ¿O lo entendiste y sí lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Esa es la invitación que tienes. Ahorita esta mañana estás invitado tú y es más, Dios requiere, no te invita, requiere a que hagas una decisión. Cada vez de que alguien te da la palabra de Dios en la calle, en una clase, aquí en la Biblia, cada vez de que la palabra de Dios cae en tus oídos, tienes tres cosas que hacer. ¿Me vale? ¿Me someto o no me someto? Es todo. Ninguna parte en la palabra de Dios hablamos en esta forma, ¿ok? En esta forma, quiero aclararlo, podemos decir una invitación y lo que quieras, pero en esta forma, invitar a Jesús a nuestro corazón es algo que ha sido una plaga a nuestra generación. Porque Dios no te invita, Dios te compra. Dios fue a la cruz y dice, ahora eres ¿qué? No eres de ti mismo, sino ya eres mío. Te compré con un precio. No te invité, te compré. Porque tú puedes invitar a alguien a tu casa y puedes correrlo. Puedes invitar a alguien a tu casa y te lleva bien padre, pero el momento que te cae mal, lo echas fuera. Una vez que Dios mora en ti, ya no sale de ti.
porque eres de Él y eres sellado en el Espíritu Santo. Es bien importante invitar a Jesús en tu corazón. La gente se les dice ahora que Dios te dará una vida abundante si solo invitas a Dios a tu corazón. Este movimiento hace que el cristianismo se trate de invitar a Cristo siempre que les guste lo que Jesús está haciendo por ellos en sus vidas. Estas personas realmente nunca rompieron con su vida pasada. Nunca se han arrepentido del pecado, ni se han rendido a Cristo como su Señor. Siguen viviendo como antes. Nada en sus vidas ha cambiado. Todavía viviendo para uno mismo. La única diferencia es que ahora están tratando de usar a Jesús, pero para satisfacer sus deseos egoísticos. Eso no es una fe salvadora. La fe salvadora implica arrepentimiento. Se aleja del estilo de vida pasado y busca seguir a Cristo como su Señor. Versículo 14 dice, como hijos obedientes, significa que debemos ser caracterizados por la obediencia. No perfectos, pero esa persona obedece. La obediencia habitual, no es una obediencia que de repente comienza a venir habitualmente, normal. No estoy hablando de legalismo, sino estoy hablando de obediencia bajo la gracia. Pedro cita la ley en Levíticos 19:2, aquí es lo que está diciendo, ser santo porque Dios es santo. Está citando la ley levítica, Levíticos 19:2. Y la aplica directamente a sus lectores bajo la gracia. Seré santos porque yo soy santo. No estamos bajo las leyes ceremoniales o civiles de Israel, pero de ahí viene la ley moral de Dios y su naturaleza santa. Y aquellos que no han experimentado la gracia salvadora de Dios todavía están bajo la ley. Un día, si tú no te arrepientes, vas a llegar a juicio y vas a ser juzgado por los 10 mandamientos y toda la ley de Dios. Pero como creyentes, Cristo cumplió la ley perfecta en nosotros. Ahí está la diferencia. Entonces, como cristianos debemos buscar la palabra de Dios y obedecerla. Versículo 15, ser santos en todas vuestras conductas. Esto se refiere a la conducta o la forma en la que vivimos. El cristianismo no es una moda, no es algo que haces porque todos lo están haciendo, yo también lo voy a hacer. El cristianismo es un estilo de vida. Pero aquí vincula santidad con comportamiento. Y agrega la palabra todo. Pedro significa todo. Nuestra separación para Dios debe afectar cada área de la vida. Tanto tu vida privada como tu vida pública. Cuando vivimos así, la hipocresía se desaparece en nuestra vida. Y no hay nada que desanime más a la gente que ver a una persona que profesa ser cristiano y su estilo de vida lo niega. Escucha, cuando el pecado ciega a una persona, no puede ver el daño que está haciendo a los que están alrededor y especialmente a sus hijos, sean hijos chicos o grandes, ya adultos. Esos mismos hijos adultos un día van a hacer lo mismo, un ciclo, una cadena que va a seguir esclavizando a la familia. Cuando estamos ciegos en nuestro pecado hacemos un daño, porque nuestros hijos chiquitos claramente ven la hipocresía de sus padres. ¿Crees que no ven? Pero están viendo todo lo que estás haciendo y lo entienden. No estamos hablando aquí de perfección total, ¿ok? Tampoco no vayan chiquitos a decirles, no eres perfecto. Sino estamos hablando de vivir con integridad, confesar el pecado cuando fallamos y reflejar la santidad de Dios. Aprendemos
de lo que dice la Biblia acerca de nuestro Padre Celestial y lo seguimos, así nuestros hijos aprenden de observarnos a nosotros y nos leen por cómo vivimos. Somos un libro abierto. Como vives tú, ese es tu libro. Y ellos están leyendo todo eso. Por eso debemos concentrarnos en la venida de Cristo y en una vida obediente vida obediente en todo para ser santo. Finalmente, versículo 15 al 16. Para ser gente santa debemos crecer en nuestro conocimiento personal de la santidad de Dios. En Apocalipsis capítulo 4, versículos 6 al 8, tenemos una descripción de 4 seres vivientes llenos de ojos y ojos alrededor, todo lleno de ojos. Estas criaturas tienen ojos en su alrededor para indicar que son seres inteligentes y que ven todo y que conocen y comprenden. Viven para adorar a Dios con un alto conocimiento de quién es Dios. La razón por qué tantos cristianos no adoran realmente a Dios es la falta de conocerlo y comprenderlo. Trapp comenta, Dios odia el sacrificio ciego. Muchos de nosotros estamos alabando al Señor, pero ciegamente, porque no lo conocemos realmente todo. No estamos conscientes. Versículo 15 dice, como el santo que os llamó, seráis santo, porque yo soy santo. El apóstol Pedro asume que los creyentes deben de saber algo acerca de la santidad de Dios. Aunque nunca seremos tan santos como Dios, porque la santidad solo le pertenece, ese atributo le pertenece a Dios absoluto, podemos y debemos crecer en santidad personal a medio que lleguemos a conocer. La Biblia enseña que el conocimiento de Dios a través de la obra del Espíritu tiene un efecto transformante en nuestras vidas. Tiene que haber algo, man. No puedes estar ahí como cristiano ignorando la palabra, o te pones peor. Hay gente que entre más cristianos son, peor se pone la cosa. Entonces eso cuestiona tu salvación. Eso cuestiona. Nos enseña que hay fruto, hay algo allí. Debe de haber algo. Entonces tu vida puede decir mucho sobre cuánto has puesto en la búsqueda de la santidad de Dios. ¿Cuántos más años necesitas? Entre más años seas cristiano, más se refleja tu santidad en tu vida. Cuando la gente ve y dice, ¿cuántos años tienes siendo cristiano? Oh, van a pensar algo, hermanos. Porque en el momento que tú dices eso, saca las hojas y van a ver debajo de las hojas a ver si hay fruto. Y la única manera que vamos a hacer eso es convivir juntos. Porque si no convivimos, si no estamos juntos, si no estamos viviendo juntos, ¿cómo vamos a conocernos? Por eso la comunión, el compañerismo, es importante. R.C. Sproul en su libro La Santidad de Dios señala que ningún otro atributo de Dios se eleva al tercer grado. La palabra de Dios no dice 3 veces su amor, su misericordia, ni siquiera su gracia. Él solo dice santo, santo, santo. Ese es el atributo que 3 veces, santo, santo, santo. Desafortunadamente muchos cristianos no conocen a Dios, el Dios de la Biblia, y por lo tanto hablan de Dios sin ningún temor a la maravillosa o a la maravilla de su santidad absoluta. Nada. Observan que cada vez en la Biblia, si observas en la Biblia, cada vez en la Biblia alguien visible, cuando ven a Cristo, al Cristo visible en su gloria resucitada, la persona cae de cara. Así es. Caen de cara. Oh, que yo vi a Cristo y que tuve un sueño y que estamos agarrados de la mano y que Cristo... No, hermanos. En la Biblia, siempre que se ve al Cristo, el Dios de Jesucristo, caen de cara. Y te quiero decir una cosa esta mañana. Una advertencia. Si tú has clamado ser cristiano, si tú eres cristiano y nunca te has caído de cara
a lo mejor no has experimentado el Dios de la salvación. Si no te has caído de la cara y dices, Señor, yo me merezco. Te veo, Señor, veo tu asombrosa gloria, tu asombrosa santidad, y comparado a ti soy unas garras de inmundicia, sucio, Señor. Me merezco todo lo que viene a mí. Pero es por tu maravillosa gracia, Señor, que clamo. Si no has experimentado eso, chécate, por favor. Eso es ver a Cristo. Eso es ver al Dios santo, santo, santo. Que caen todos a Él, hermanos. Tú no eres ángel. Tú no eres apóstol que lo vio, que fuiste usado en ese tiempo y ellos mismos también cayeron de cara, hermanos. ¿Cuánto más conocemos y entendemos la santidad de Dios, hermanos? Nos falta. Entre más veamos la magnitud de la santidad de Dios, vamos a ver la magnitud de nuestro pecado. Quiero que entiendan eso. Entre más santidad de Dios veas, más vas a ver la grandeza de tu pecado. Y vas a decir, como Pablo dijo, ¿hombre qué? ¿Hombre qué? ¿Qué dice? ¿Soy qué? Un hombre malvado. Hombre malvado, hermanos. ¿Quién me puede rescatar de esto? Soy un hombre malvado. Pablo en su madurez, él estaba en lo más maduro que podía haber estado y ahí ve su pecado y dice, malvado hombre soy. ¿Quién me rescatará? Cristo Jesús. Pero sin embargo, al mismo tiempo, nos podemos regocijar en esa misma vez que vemos nuestro pecado y nuestro profundo pecado y nos sentimos como malvados. El otro lado, regocijamos, hermanos, y disfrutamos de la asombrosa gracia de Dios que nos salvó mediante a la cruz de Jesucristo. Es conocimiento, ese conocimiento cambiará la forma en la que nos comportamos y nos hará más santos. No sé esta mañana cómo te afectó este mensaje. A lo mejor no entendiste nada de la santidad de Dios, pero quizás esto sea un llamado para que te arrepientas. A lo mejor les está llamando Dios a que se arrepientan. Y le digo, vengan al Señor. Confiesa a Cristo. O tal vez algunos de ustedes han estado fingiendo. Parecen dar una buena fachada por afuera, pero por dentro están lejos de vivir una vida santa. Oh, no, por afuera, pero por adentro están llenos de pecado, de pláticas, de amistades, de pornografías, de mundanos. Estás fingiendo y pareces algo por afuera, pero adentro no hay nada de santidad. O quizás, ¿por qué? Porque no confrontas el pecado en tu mente. Pero tarde o temprano, ¿sabes qué? Te va a alcanzar la verdad y vas a ser expuesto. O puede que haya unos que acaban de caer y están en el pecado y dicen, sí, estoy en el pecado. Necesito ir a arreglar las cosas ante Dios. No importa en cuál de estas categorías caigas esta mañana. La solución es la misma para todos. Necesitas ahorita mismo detenerte. Ahorita mismo necesitas parar de hacerlo. Y simplemente detente y vuelve y arrepiéntete de tu pecado a Dios. A través de Jesús puedes pedirle al Padre que está en el cielo que te dé un corazón limpio
y obediente. Si tan solo te humillarías a Él. El santo, santo, santo Padre quiso tener comunión contigo. Y se hizo menos que los ángeles. Se hizo un hombre santo para venir a morir en la cruz por tus pecados. Centrémonos en la venida de Cristo y seamos obedientes en toda la vida mientras continuamos a buscar la santidad y crecemos en nuestro conocimiento personal de la santidad de Dios. Vamos a ponernos en pie. Les ruego que oren por los mensajes que vienen. Le doy gracias a Dios primeramente porque estos mensajes no vienen a atacar a nadie, hermanos. Y quiero ser claro con esto. Dios le dijo a Cristo le dijo a Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mis ovejas, dales de comer. Y el proceso que hacemos aquí, hermanos, no nomás es vengo y me paro aquí. Ya habíamos tenido años discutiendo el libro de Lucas que voy a hacer. Y después de acabar un libro y examinarme a mí mismo, y muchas faltas que todavía me faltan a mí mismo, vine con nuestro líder, Cornelio, y nuestro diácono Mike, y les dije, hermanos, oren conmigo, o estoy orando, que ahora examinarme a mí, ahora como iglesia, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Y ellos examinándose a sí mismo. Mike me dijo, servicio, fruto de servicios, o échenle la culpa a él por el mensaje de la otra semana. Y Cornelio nos dijo, nos falta santidad y madurez, individualmente y como iglesia. Échenle la culpa a Cornelio por el sermón de esta mañana. Él tuvo un poquito más, me dio dos cosas, por eso nos tardamos más. Pero oren, hermanos, porque esto no es algo de que ellos están entre ustedes, nosotros estamos entre la congregación, hermanos. Nosotros estamos liderando los diferentes ministerios, las cosas conocemos, y por eso es importante que ustedes estén en uno al otro. ¿Quién faltó ahora? ¿Qué está pasando en la vida de otra gente? Hermanos, que maduremos y que nos traiga santidad. Padre Celestial, te damos gracias, porque sin ti, Señor, no somos nada. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos perdones por nuestras faltas, Señor. Señor, yo sé que yo fallo, Señor, en la santidad, Señor. Yo sé que yo fallo en áreas, Señor, en mi vida, Señor, pero también sé que yo persigo ser santo como tú eres santo, y eso solo es por el trabajo del Espíritu Santo que mora en mí, Señor. Te pido, Señor, también por esta iglesia, Señor, Loma Alta, Señor, que la sigas madurando, Señor, y sé que la madurez va a venir con problemas. Vamos a salir de aquí y le pedimos a Dios que nos madure, y la única manera que nos va a madurar es que vamos a confrontar tribulaciones y problemas. Ay, Señor, que podamos entender que cuando salimos de una tribulación y de un problema, nomás estamos descansando para entrar a otra tribulación y a otro problema. Mientras que estemos en este mundo, nunca acabará eso, Señor. Pero aunque el demonio y el diablo lo usa para mal, tú lo usas para bien, Señor. Para moldarnos y para prepararnos para tu venida, Señor. Señor, que tengamos santidad, Señor. Que podamos reflejar nuestros pensamientos, nuestra mente, Señor. Y poder, Señor, parar todo allí. Ayúdanos, Señor, como iglesia. Que puedas tú, Señor, seguir moldándonos. Porque lo pedimos para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén.